puede dividir en dos regiones. Una parte que se llama la corteza prefrontal, con la que pensamos, sentimos, razonamos, tiramos la huevo, odiamos, etcétera, etcétera. Ahí es, realmente en esa estructura es donde podrías decir que está tu yo. ¿Sí me siguen? Y la otra parte del lóbulo frontal es la mitad del lóbulo frontal, nada más es una estructura motora para realizar movimientos voluntarios. Es decir, que las funciones cognitivas están estrechamente ligadas con los movimientos. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Si haces un corte coronal a nivel de la corteza motora primaria, tú tendrías esta estructura. Y entonces fíjense que esto es muy interesante, porque aquí están en la corteza motora primaria todas las neuronas motoras superiores o neuronas piramidales que inervan contralateralmente a todos los músculos del otro lado, ¿no? Lo interesante, lástima que no pueda, lo interesante es que todas las neuronas que estén en esta región, todas hacen un manojo, fíjense bien, todas hacen un manojo como si fuera un ramo de flores, así muy grandote, y ese ramo de flores, que son todos los axones, pasa por esta estructura que se llama cápsula interna. Esa cápsula interna parte a la mitad a un núcleo que recibe el nombre de núcleo caudado y estaba pegado con el putamen. En los roedores, ¿qué crees? No hay cápsula interna y el putamen y el núcleo caudado están pegados también en los perros y en los gatos. Pero en los primates están separados por la cápsula interna. Bueno, ¿por qué platico esto? Porque esta estructura fue definida desde principios del siglo XX, finales del siglo XVIII, XIX, y lo interesante es que ustedes han visto caminar, claro que sí, porque es muy común, personas que caminan así. Luego traen el brazo flácido o luego lo traen muy rígido, depende de dónde haya sido la lesión. Pero todas esas personas que caminan así tienen marcha ensegadora, porque ¿qué crees? La arteria cerebral media que inerva esta región, que proporciona los nutrientes, tuvo un problema, se tapó o se rompió y dejó sin irrigación a la cápsula interna. Y todos los axones de la cápsula interna que pasaban por ahí se mueren, de tal manera que la mitad de tu cuerpo queda sin ¿cómo se llama? Sin ninguna, pues ya sin ningún comando que pueda moverlo. A ese tipo de lesiones se les decía lesiones piramidales porque estaban las neuronas piramidales amoduladas, en concreto la cápsula interna. Y entonces se hablaba de un sistema piramidal, un sistema motor piramidal. Sin embargo, desde que el hombre es hombre, hay pacientes que tienen alteraciones motoras muy diferentes y no sé si ustedes han visto personas que caminan así. O sea, esto que les estoy mostrando pues puede ser de risa, pero para la persona o la mamá que tiene un niño así no lo es, Y estos son movimientos coreatetóxicos. Entonces lo interesante es que cuando esas personas se morían de viejas y se observó el cerebro, veían que la cápsula interna estaba intacta, que no tenían lesión, sin embargo tenían problemas motores. Y entonces los médicos de esa época pensaron erróneamente que había un sistema motor extrapiramidal. ¿Sí me siguen? La neta no existe el sistema motor extrapiramidal, pero está tan arraigado entre nosotros que hablamos de un sistema motor extrapiramidal cuando hablamos de alteraciones de ganglios basales. Ahora, fíjense bien qué cosa más importante. Resulta que la sustancia negra está intrínsecamente ligada a la actividad de las neuronas que forman los núcleos basales, los ganglios basales. Los ganglios basales, aunque tú no lo creas, hacen un montón de cosas, pero en donde sabe mucho el hombre es que cuando se lesiona cualquiera de los ganglios basales, tú tienes alteraciones motoras. Y esas alteraciones motoras corresponden a alteraciones motoras extrapiramidales. ¿Sí me siguen? Ahora, esto es muy interesante porque siempre que ustedes vean a un niño con parálisis cerebral infantil, ustedes van a observar que un niño con PCI está completamente espástico. Todo niño que tiene parálisis cerebral infantil tiene lesión estructural muy grave de los ganglios basales. Ahorita les vamos a platicar de esto. Bueno,
ahorita vamos a comentarles, y fíjense bien, recuerden que entonces tenemos un núcleo que está partido a la mitad por el tallo de motoneuronas de la cápsula interna, que es el núcleo caudado y el putamen. Como es el mismo núcleo, le vamos a decir cuerpo estriado. Ya no vamos a hablar de putamen ni núcleo caudado, porque funcionalmente hacen cosas similares. Obviamente hay diferencias entre uno y otro, pero ahorita pues no viene al caso. Bueno, abajo del putamen está una estructura muy interesante que se llama globo pálido. Y fíjense bien, el globo pálido se divide en una parte externa y una parte interna porque hacen diferentes cosas en el aspecto motriz. Ahorita lo vamos a ver. Y debajo de él, en los libros de neuroanatomía, en sus cursos de neuroanatomía, ustedes todavía usan una nomenclatura muy vieja, y el putamen y el globo pálido le dicen núcleo lenticular, pero la neta del planeta, en términos funcionales, pues no existe núcleo lenticular, ¿no? Nada más le ponen así porque están pegados. Ahora, abajo tenemos otro núcleo muy importante que es el núcleo subtalámico. Pero fíjense bien, si ustedes observan la línea roja que está vertical, observen que esa línea roja también está cortando mesencéfalo. Y entonces tenemos este corte en donde podemos ver una estructura mesencefálica. Y aquí está la sustancia negra. La sustancia negra tiene dos estructuras muy importantes. Una que se llama sustancia negra compacta, que es donde están las neuronas dopaminérgicas que mueren en el Parkinson, y la otra parte se llama sustancia negra reticulada, que tiene neuronas GABérgicas. Ahorita vamos a platicarles de esto. La siguiente, por favor. Bien. Nada más para conocedores, fíjense bien. Cuando tú ves tus libros, te enseñan un corte coronal, ¿no? En un libro de fisiología, y tú ves ese corte de los ganglios basales. Pero la neta del planeta, fíjate bien, tú ves separado el cuerpo estriado del putamen, pero es el mismo núcleo, o sea, es la misma estructura. Todo esto que les estoy mostrando es el núcleo del cuerpo estriado, y la cola del cuerpo estriado sería la amígdala cerebral. O sea, eso es muy interesante. Entonces la cápsula interna pasa por aquí, por eso se ve partida a la mitad. Bueno, la siguiente. Ok, la siguiente, esto no sé ni por qué está, a lo mejor me equivoqué de... Ok, no, sí sé por qué está, pero no es para esta cosa. Bueno, fíjense bien. Cuando uno aprende fisiología, cuando uno está aprendiendo fisiología, la neta del planeta, yo los invito y vean, ¿no? Si tú están viendo cerebelo ahorita, ¿no? Y si tú ves cerebelo y ves en tus libros, dicen, no, pues el cerebelo sirve para coordinar los movimientos, ¿no? Esa es la función del cerebelo. Si tú lees ganglios basales, te dicen, no, pues los ganglios basales sirven para coordinar el movimiento. Pero con todo respeto, eso es una pendejada, porque no están diciendo nada, no están diciendo realmente lo que hace la función, no están explicando nada. ¿Se agarran onda? Fíjense bien, lo que hacen los ganglios basales es permitir, si yo quiero tocar mi dedito con la nariz con mi dedo, así, lo que estoy haciendo es la contracción del bíceps, pero al mismo tiempo se relaja el tríceps. Si yo quiero hacer esto, contraigo el tríceps y se relaja el bíceps. Si yo hago esto, contraigo los músculos flexores y al mismo tiempo relajo los extensores y viceversa. O sea, todo movimiento voluntario tiene un componente pasivo y un componente dinámico. Lo que hacen los ganglios basales es permitir este tipo de movimientos. Cuando una persona tiene una lesión de ganglios basales, lo que tú vas a ver, como lo pasa en los niños con parálisis cerebral infantil, es que está perdido todo ese sistema y todos los músculos están permanentemente contraídos. Tan contraídos que ya no puedes mover ningún músculo. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. ¿La otra? Bueno, esta es la misma, pero se ve más padre. ¿La otra? Ok, fíjense bien. Esto puede ser sorprendente, ¿no? Ya les dije que el lóbulo frontal es lo más padre que tenemos en términos de evolución. Los delfines también tienen un lóbulo frontal, tal vez más grande que el del Homo sapiens. Pero lo interesante es que cuando tú deseas moverte, el movimiento del deseo está en la corteza prefrontal. ¿Sí me siguen? No en la estructura motora. Y tú pensarías que cuando tú te quieres mover,
Las neuronas de la corteza prefrontal activan, porque las tienen luego, a las motoneuronas que están en la corteza motora primaria. Pues es el mismo lóbulo. Pero ¿qué crees? Antes de realizar cualquier movimiento, mi voluntad, o sea, ¿qué crees? Primero va a activar a los ganglios basales y luego se activa el tálamo y la información regresa a la corteza cerebral y esa información permite mover a activar a las motoneuronas. Es decir, que la información, antes de realizar cualquier movimiento, la corteza motora tiene que mandar información a los ganglios basales, porque los ganglios basales es como un archivero de patrones de movimiento. Ahí están guardados todos los patrones de movimiento normal. Entonces, fíjense ahora la siguiente cuestión. La otra. ¿Es para hoy? Ok, bueno. Rápidamente. Esto como cultura. Entonces, ¿qué crees? La realización de los movimientos voluntarios está estrechamente ligada al tálamo. ¿No? Tus libros de fisiología te lo dicen, ¿no? Además ahí te dan tu embarrada. Pero lo interesante es que todos ustedes tienen el concepto de que todo lo que pasa fuera de nosotros, toda la información sensorial llega al tálamo y del tálamo pasa a la corteza cerebral para hacerse consciente. ¿Sí? En este momento, sus vías talámicas no están filtrando la información auditiva y la información visual. Y ustedes me están oyendo y me están viendo. Pero ¿qué crees? Están recibiendo información de todas esas partes de su organismo. Y si se ponen ahorita a ver, observen con qué pompa están más sentados, si con la derecha o con la izquierda. ¿Y qué crees? Esa información les llega, pero el tálamo no deja pasarla, sino nada más la información que considera que tiene importancia en ese momento. ¿Ah? Bueno, entonces fíjense bien, el tálamo tiene un montón de estructuras, lástima que este dibujo está muy feo, pero el tálamo, ¿qué crees? Tiene una parte motora, tiene una parte límbica, tiene una parte somatosensorial, tiene una parte gustativa, tiene una parte auditiva, tiene una parte visual. O sea que cuando llega la información del nervio óptico, llega a un núcleo específico del tálamo y ese núcleo proyecta la corteza visual primaria, ¿no? El cuerpo geniculado lateral. La información auditiva llega a una parte exclusiva del tálamo y de ahí proyecta a la corteza en donde se integra la información auditiva. O sea que cada núcleo del tálamo está conectado a una parte particular de la corteza cerebral.